Tengo frente a mí el historial clínico de una mujer de 57 años, sin sobrepeso, sin colesterol alto, sin antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. Una mujer que hacía lo correcto, que se levantaba cada mañana y desayunaba exactamente lo que su médico de cabecera le había recomendado durante años. Murió de un infarto a los 4 meses de esa última consulta. Y cuando revisamos su caso en detalle, encontramos algo que nos heló la sangre. El desayuno que ella tomaba cada mañana convencida de que protegía su corazón, ese desayuno que millones de personas mayores de 50 toman ahora mismo mientras ven este video, estaba disparando su riesgo cardiovascular, de una forma silenciosa, acumulada y completamente ignorada por la medicina convencional. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede que cambie algo que haces mañana por la mañana. Hoy voy a mostrarte cuál es ese alimento. No de forma vaga, con nombre, con mecanismo científico y con datos reales. Voy a explicarte exactamente por qué después de los 50 años, tu cuerpo procesa ese alimento de una manera completamente diferente a como lo hacía con 30. Y al final, te daré una alternativa concreta, accesible, que puedes aplicar desde mañana mismo, sin medicamentos, sin gastar dinero y con respaldo científico. Pero necesito que te quedes hasta el final, porque el dato más importante no es el alimento. Es lo que ese alimento le hace a tu corazón sin que lo notes. Después de los 50 años, el corazón no es el mismo órgano que tenías con 35. No es una cuestión de deterioro, es una cuestión de biología. A partir de los 50, 3 cosas cambian de forma simultánea en tu sistema cardiovascular. Primero, tus arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas, menos capaces de absorber los picos de presión. Segundo, la inflamación crónica de bajo grado, esa que no duele, que no se ve, que no aparece en un análisis básico, empieza a acumularse en las paredes arteriales. Y tercero, tu páncreas responde de forma más lenta a los cambios de glucosa en sangre, lo que significa que los picos de azúcar duran más tiempo y hacen más daño. ¿Por qué importa esto? Porque el alimento del que vamos a hablar actúa exactamente sobre estos 3 mecanismos, no sobre uno, sobre los 3 a la vez. Y lo hace en el momento del día en que tu cuerpo es más vulnerable, la primera hora de la mañana. El alimento es el zumo de fruta natural. El zumo que muchas personas exprimen en casa cada mañana pensando que están haciendo algo extraordinario por su salud. Espera, antes de que apagues el video pensando que esto no va contigo, escúchame un momento. Porque el problema no es la fruta entera es saludable. El problema es lo que ocurre cuando eliminas la fibra y te quedas solo con el azúcar líquida. Un vaso de zumo de naranja natural, sin azúcar añadida, casero, exprimido en tu cocina esta mañana, contiene entre 20 y 26 gramos de azúcar en forma de fructosa, sin fibra, sin ningún mecanismo de absorción lenta. Tu cuerpo lo recibe como un golpe de azúcar directa al torrente sanguíneo, en menos de 15 minutos. ¿Qué ocurre entonces? Tu páncreas libera insulina de forma brusca para controlar ese pico. Hasta aquí, mecanismo normal. Pero después de los 50, ese pico de insulina no es tan preciso como antes. Llega tarde, llega alto, y cuando llega, tu glucosa cae en picado. Esa caída brusca genera una respuesta de estrés en tu cuerpo. Libera cortisol. Y el cortisol, a primera hora de la mañana, cuando tus niveles ya son naturalmente elevados por el ciclo circadiano, provoca una contracción de los vasos sanguíneos. Un estudio publicado en el British Medical Journal, con más de 187,000 participantes, demostró que el consumo diario de zumo de fruta, incluyendo el natural, se asocia con un aumento del 21% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 comparado con consumir la fruta entera. Pero lo que muy pocas personas saben es que ese mismo mecanismo, ese pico de glucosa seguido de caída brusca, tiene un impacto directo sobre la inflamación arterial. ¿Y por qué es esto especialmente peligroso después de los 50? Porque tus arterias ya llevan años acumulando microinflamaciones. Cada pico de glucosa es como echarle una pequeña cantidad de gasolina a un fuego que ya existe. Solo que ese fuego no lo ves. No duele, no avisa, hasta que avisa de golpe. Pero el zumo de naranja es solo el ejemplo más conocido. El patrón es más amplio y mucho más preocupante. Piensa en tu desayuno habitual. ¿Tomas también yogur con frutas azucarado? ¿Cereales integrales de caja? ¿Tostadas con mermelada? ¿Una barrita de avena que pone sin azúcar añadida en el envoltorio?
Cada uno de esos alimentos sigue el mismo patrón: entrada rápida de glucosa, pico de insulina, caída brusca, respuesta inflamatoria. La industria alimentaria ha hecho un trabajo brillante durante décadas. Ha asociado palabras como natural, integral, sin grasas, con vitaminas, a productos que generan exactamente el tipo de estrés metabólico que más daña el corazón después de los 50. Y lo ha hecho con el respaldo, muchas veces involuntario, de guías nutricionales que no distinguen entre el metabolismo de una persona de 35 años y el de una de 57. Hay algo que casi nadie sabe y que debería enseñarse en cada consulta médica. Después de los 50 años, el índice glucémico de un alimento no es suficiente para evaluar su riesgo cardiovascular. Lo que importa es la carga glucémica en ayunas, combinada con el nivel de inflamación basal que ya tiene la persona. Y ese dato, nadie te lo mide en una revisión anual estándar. Lo que esto significa en términos prácticos es lo siguiente: dos personas pueden desayunar exactamente lo mismo, una con 35 años y otra con 58. En la persona de 35, el cuerpo gestiona ese pico de glucosa con eficiencia. En la persona de 58, ese mismo desayuno puede estar generando microlesiones en el endotelio, la capa interna de las arterias, de forma repetida, cada mañana, durante meses o años. Un estudio del Journal of the American College of Cardiology publicado en 2022 mostró que los picos de glucosa postprandiales repetidos, incluso en personas sin diabetes, se asocian con un engrosamiento de la capa íntima media de las arterias carótidas. Ese engrosamiento es uno de los marcadores más tempranos y más fiables de riesgo cardiovascular elevado. ¿Recuerdas el caso de la mujer de 57 años con la que empezamos este video? Cuando revisamos su historia, llevaba 4 años tomando cada mañana el mismo desayuno: zumo de naranja natural, una taza de cereales con leche desnatada y una rebanada de pan integral con mermelada casera. 0 grasas saturadas, 0 colesterol visible, un desayuno que cualquier médico convencional habría validado sin dudarlo. Pero su inflamación arterial llevaba meses en niveles críticamente elevados, y nadie lo había visto. Aquí es donde cambia todo. Porque la pregunta que te tienes que hacer no es solo qué estás desayunando, es cuándo lo estás desayunando y en qué estado metabólico está tu cuerpo cuando lo recibe. Entre las 6 y las 9 de la mañana, tu cuerpo experimenta lo que se llama el fenómeno del alba. Es un mecanismo biológico natural. Tu cortisol sube, tu glucosa basal sube, tu presión arterial sube ligeramente. Es la forma que tiene tu cuerpo de prepararte para el día. Es normal, es sano, pero significa que en ese momento, tu sistema cardiovascular ya está trabajando a un nivel de exigencia mayor que en cualquier otro momento del día. Si en ese momento exacto introduces un desayuno de alta carga glucémica, estás sumando estrés sobre estrés. Tu páncreas ya está gestionando el pico natural de glucosa del amanecer, y encima le añades un vaso de zumo, unos cereales y mermelada. Un estudio de la Universidad de Harvard, que siguió a más de 75,000 mujeres durante 18 años, encontró que las mujeres que desayunaban alimentos de alto índice glucémico tenían un riesgo de enfermedad coronaria un 30% mayor que las que desayunaban alimentos de carga glucémica baja. 30%. No es una diferencia marginal. Es una diferencia que se construye silenciosamente, desayuno a desayuno, durante años. Y lo que convierte esto en especialmente urgente después de los 50 es que en esa franja de edad la ventana de reversibilidad se estrecha. No desaparece, pero se estrecha. Cada año que pasa con inflamación arterial crónica, el daño acumulado en las paredes de las arterias se vuelve estructuralmente más difícil de revertir. El problema no era que esa mujer comiera mal. El problema era que comía exactamente lo que le habían dicho que era sano, en el momento más vulnerable del día, con un metabolismo que ya no procesaba esos alimentos como a los 35. Entonces, ¿qué desayunar después de los 50 para proteger el corazón de verdad? La respuesta está en el principio contrario: estabilidad glucémica desde la primera comida del día. No restricción, no ayuno forzado, estabilidad. Los estudios más recientes en cardiología preventiva apuntan de forma consistente hacia un patrón de desayuno que combina proteína, grasa saludable y fibra real, no fibra en polvo ni fibra de cereal procesado, sino fibra de alimento entero. Este patrón produce una entrada de glucosa lenta, sostenida, sin picos bruscos, sin caídas abruptas, sin la respuesta inflamatoria que hemos descrito. Ejemplos concretos. Huevos.
Aguacate. Frutos secos sin sal. Yogur natural sin azúcar con fruta entera, no zumo. Fruta entera porque la fibra cambia completamente el mecanismo de absorción. Semillas de chía. Queso fresco natural. Estos alimentos no solo no disparan la glucosa, activamente ayudan a estabilizarla. Y hay algo más. Si cambias el desayuno pero sigues llegando a él después de dormir mal, después de una noche de estrés, con cortisol elevado por ansiedad crónica, el efecto es parcial. El corazón necesita consistencia. Necesita que el desayuno sea el primer eslabón de una cadena de decisiones que van en la misma dirección. La mujer de 57 años no tenía una segunda oportunidad, pero tú sí la tienes, y empieza mañana por la mañana. Lo que acabas de escuchar no es un ataque al zumo de naranja ni a los cereales, es un recordatorio de algo que la medicina convencional tarda demasiado en decirte. Tu cuerpo después de los 50 no es el mismo de antes, y lo que era neutral antes, ahora puede no serlo. El patrón es siempre el mismo, un hábito que parece inofensivo, una acumulación silenciosa, una consecuencia que llega de golpe. Conocer el mecanismo es la única forma de interrumpirlo antes de que sea demasiado tarde. Si este video te ha abierto los ojos, te pido que hagas dos cosas. La primera, escribe el número 1 en los comentarios. Así sé que llegué a personas que realmente quieren cuidar su corazón y puedo seguir creando este tipo de contenido para ti. La segunda, compártelo con alguien mayor de 50 que conozcas, porque puede que estén cometiendo este error cada mañana sin saberlo. Activa la campanita para no perderte el próximo video, porque lo que vamos a ver la próxima vez está directamente relacionado con lo de hoy, y te sorprenderá más todavía. Cuídate mucho.